Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta, ya de las últimas mesas de reflexión y de diálogo, de discusión, de Transdrama. Tenemos una nutrida concurrencia de ambos lados y eso está muy bien porque vamos a poder entablar un tipo de dinámica bastante interesante. La idea de estas mesas, como ustedes saben, es como profundizar sobre algunos aspectos que desde su concepción pueden interpelar a la atención del espectador, a los mismos creadores, molestar incluso por sus títulos bastante, digamos, contundentes. Entonces, la mesa del día de hoy es esta discusión, es la escena insubordinada. Vamos a ir definiendo poco a poco la idea de insubordinación a lo largo de estas 2 horas, me parece que tenemos. Y me gustaría empezar son tantos los invitados que me gustaría que cada uno se fuera presentando, que tomen los micrófonos, por favor, y empezáramos de izquierda a derecha y se vayan presentando a ellos uno a uno lo más breve posible, por favor. Bueno, nosotros somos Colectivo Pendiente Teatro, somos aquí el señor Jair Méndez y yo. Tenemos trabajando juntos más o menos como desde 2007 y hemos hecho algunas cosas acá en el Distrito Federal, otras cosas en Tlaxcala, otras cosas en Querétaro, y bueno, en general nuestros trabajos no parten como de textos prescritos y pues supongo que por eso estamos acá y ya nos vemos más tarde. Hola, buenas tardes, soy Héctor Burge, soy parte de un grupo que se llama Teatro Ojo, que es lo que vivimos en la Ciudad de México y fundamentalmente nuestro trabajo transcurre en la Ciudad de México, digamos, porque ha sido un poco la materia a partir de la cual trabajamos y con la que trabajamos, la urbe y una serie de capas que históricas, coyunturales, políticas, etcétera, con las que hemos ido elaborando un proyecto que, si bien empieza en el 2002-2003, más cercano a lo teatral, quizás es a partir del 2006 donde se desplaza hacia otros, yo no diría fuera del teatro, pero sí hacia, digamos, espacios un poco más porosos, más indeterminados, para trabajar no solo fuera del edificio teatral, sino incluso a partir de otros soportes o de otras relaciones, ¿no? Buenas tardes, soy Mariana García Franco. Yo también resido aquí en el Distrito Federal y he trabajado a lo largo del tiempo con 2 compañías, principalmente con El Regreso de Ulises y después con Teatro H. Lo que me dedico a hacer sobre todo es laboratorios escénicos, mucha investigación sobre la escena. No he partido hasta ahora en mi trabajo de textos dramáticos, sino de otro tipo de textualidades o de algunas ideas. Creo que vale decir que me gustan mucho los procesos y que hago procesos largos porque me gusta ver cómo van funcionando en el tiempo y en el lenguaje del mismo grupo las hipótesis que uno va poniendo sobre la escena, y creo que eso es lo que puedo decir. Hola, yo soy Damián Cervantes, pertenezco a un grupo que se llama Vaca 35, Teatro en Grupo. Nosotros somos aquí de la Ciudad de México, no todos los integrantes, pero bueno, residimos aquí trabajamos y llevamos trabajando aproximadamente 7 años. Somos un grupo que ha buscado una veta de libertad dentro de lo que hacemos, de tratar de ser muy auténticos con nuestra propia inquietud, y nuestra propia inquietud va por ahí de
destronar muchas ideas de teatro y tratar de llevarlo a lo más sencillo, a lo cotidiano. Al igual que Mariana, hacemos laboratorios largos de trabajo. No nos ceñimos realmente a ninguna regla más que dependa del actor, y siempre estamos buscando la variante del diálogo honesto y directo con el espectador, y eso nos ha llevado a no presentarnos en teatro en toda nuestra producción. Entonces esa es un poco la idea de Vaca 35, y bueno, eso. Buenas tardes, yo soy Laura Uribe, yo estoy en el grupo Teatro en Código, y pues bueno, este grupo lo formamos Marianela Villa y yo en el 2001 o 2002 en la escuela, y pues básicamente, al igual que los compañeros, creamos laboratorios escénicos largos también, y pues nuestra misión es cuestionar los mecanismos y las formas de comunicación con el espectador. Y pues sí hemos partido de texto, ¿no? Y también hemos partido de no texto. Y pues originalmente se consolidó esta compañía con un espacio porque nos interesa mucho la investigación. Entonces abrimos un espacio allá en la carretera Cuernavaca en el 2009, que era un departamento en un cerro, y ahí nos poníamos a hacer cosas. Y también nos interesa mucho la pedagogía, entonces invitamos maestros, armamos cosas, y pues nada, seguimos ahí en la investigación. Hola, soy Luisa Pardo, soy codirectora del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, que dirijo y fundé junto con Gabino Rodríguez en 2003, adentro del Centro Universitario de Teatro, que después abandonamos como 6 meses después de crear el grupo, abandonamos la escuela. Y bueno, básicamente nuestro proceso ha sido de creación también de pequeños procesos largos en el tiempo, y que empezamos hablando o enfocando nuestro trabajo en la autobiografía, y poco a poco se derivó al documental, a la investigación histórica, política y social, y bueno, cómo combinar la historia personal con el documento, la historia, la política, y cómo también crear ficciones a través del documento, y eso. Pues, como ven, hay un montón de líneas de similitud, de relación, y vamos a tratar como de empezar a entrar ya en la idea de la mesa, que yo les pediría para esto, igual, preguntarles cómo conciben la idea de insubordinación y cómo nos podrían presentar su trabajo a partir de esta idea. Es decir, frente a qué su trabajo podría ser insubordinado o incluso subordinado, pero que definen las líneas de investigación sobre lo que están trabajando. En este sentido, cualquiera puede, conforme vayan queriendo, podemos empezar. ¿Cómo? Un poco, exacto, así. Si el público también se quiere insubordinar, pues ya tendremos un problema a ver cómo lo resolvemos, pero me gustaría eso, cómo posicionan su trabajo, su quehacer escénico frente a esta idea de insubordinación o no. Bueno, al principio me cuesta trabajo pensar en la palabra insubordinación como un concepto, digamos, duro, ¿no? Es decir, en todo caso creo que son pequeñas, a veces son pequeñas revueltas. Yo más bien pienso que en el caso del teatro, y perdón, me regreso un poco, me cuesta también trabajo porque al pensar el trabajo de Teatro Ojo enmarcado en esa institución llamada arte, ¿no? Arte teatral, digamos, las instituciones
instituciones con las que solemos relacionarnos son aquellas que se dedican a la difusión del arte o de la cultura y tal, pienso que es difícil pensar en subordinaciones épicas, ¿no? En todo caso, me interesa pensar en nuestro trabajo como una desorganización. Cada vez me queda más claro que desde muchos ámbitos del poder, y no me refiero a unos señores de traje que se reúnen en lugares no, al contrario, con mucha luz en los pinos y bebiendo vinos muy caros. No, me refiero a poder de cualquier índole, incluso en las relaciones de trabajo cotidianas, en un ensayo, o en la calendarización de un proyecto, o en solicitar un presupuesto, ¿no? Y desde luego eso hay que escalarlo, sí, a la política con mayúscula. Creo que hay una gran necesidad de ordenar la mímesis, de evitar las transformaciones, sean cuales sean, ¿no? Digamos que, para ponerme un poquito teórico, aquello que decía Elias Canetti sobre todo poderoso, todo gobernante le hace la guerra a la mímesis y al poder de transformación de los hombres, porque sabe que de eso depende buena parte de lo mejor que ha tenido la humanidad, y que es necesario controlar ese poder de transformación, llámese el hombre que se convierte en animal, es decir, un nahual, llámese un niño que quiere jugar, digamos, fuera de ciertos patrones que se le dan para que se transforme, para que se metamorfose, digamos. Esa operación me parece que ha tenido una progresiva organización hasta llegar a casos, por poner un caso que estamos trabajando ahora, que es Kitsania, es este parque de diversiones infantil, a donde los niños van, digamos, a convertirse en adultos durante un día, es decir, a lo que alguien piensa que es convertirse en adulto, que es trabajar, es decir, que es tener dinero, producir, trabajar, gastar, para volver a trabajar, para volver a producir, para, digamos, cerrar el círculo del capital, digamos. Lo que nos interesa es desorganizar esas formas de mimetizarse, ¿no? Desorganización de la mímesis, no para no mimetizarse, sino para, en alguna medida, volver a plantear la posibilidad de mímesis, una palabra tan cara para el teatro, como una posibilidad de libertad, digamos, pero no de libertad, una posibilidad no de esta libertad que es con la que solemos llenarnos la boca del artista libre. Yo creo que hay poca gente tan poco libre como un artista, ¿no? Pero justamente es con esas tensiones con las que nos interesa pues mover nuestros dados o nuestras inquietudes para, y vuelvo a repetir, como para desorganizar la organización de la mímesis, ¿no? Sí, la idea de la pregunta sobre la insubordinación, que tiene que ver con esto que dices, y sobre todo en este sentido es desde la forma de estética de creación, ¿no? Cómo estas relaciones se van implantando como un ejercicio escénico que termina por contradecir o alterar este tipo de relaciones que ya están establecidas. Ya después vamos a profundizar sobre por ejemplo, la gestión. Me interesa mucho llegar como a ese punto, ¿no? Y lo que hablabas de la libertad del artista, desde cuál es la subordinación o la insubordinación frente a una institución de producción artística, pero poco a poco vamos a ir. Tania. Pues un poco más que de insubordinado o subordinado,
No hablé como tanto en la presentación de nuestro trabajo porque en realidad es como muy heterogéneo, ¿no? ¿Quieren ir presentándolas, por favor, para ir como... Bueno, o más adelante? No, es igual. Ellos trajeron un material... Son fotos de un proyecto que se llama Perímetro, pero a lo que iba ahorita es más que sobre el asunto de la subordinación o la insubordinación o lo que sea, los motores de cada uno de nuestros trabajos tienen que ver con estrategias para acercarnos a lo que en ese momento nos interesa, ¿no? Y en este sentido, la forma en la que nos acercamos a cada trabajo tiene que ver con cómo termina ese trabajo. Entonces, es por eso que a veces no partimos de textos. En estas imágenes que no sé si están viendo ahorita ya, hay lo que yo pensé que podíamos hablar hoy y que podía como dar un muestrario de nuestro trabajo más o menos. Es un proyecto que se llama Perímetro, que se compone de distintas piezas, ¿no? Distintos arribos, que iniciamos en 2010 y cada pieza tiene una manera muy particular de ser y no tiene que ver con una manera de plantear nuestro trabajo ante la institución o ante los espectadores de teatro o ante los colegas. Tiene que ver con cómo nos enfrentamos a cada situación con la que decidimos trabajar y pues así decidimos las estrategias, ¿no? Por ejemplo, Perímetro empezó como un proyecto que trataba de formar un muestrario. O sea, la primera idea era un proyecto, una obra de teatro que hablara del contexto de violencia en los distintos estados de la República y cómo la violencia se manifestaba y tal, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer una obra de teatro muy bonita que hablara de todo eso, pero en el proceso de investigación nos dimos cuenta que pues era inabarcable, irrepresentable y pues también necio como tratar de meter todo en una obra de una hora, ¿no? Y entonces pues decidimos que iba a ser un proyecto que no tenía que terminar el día de mañana, que no tenía que terminar con unas funciones, que podíamos irnos con calma. Y como en esta primera parte quisiera hablar como del primer arribo, que se llama ADN 193, que empezamos en Tlaxcala a partir de una noticia de los 193 cuerpos que aparecieron en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Había 2 personas tlaxcaltecas ahí, y eso nos llevó a Tlaxcala, a Cuitlapico, que era el pueblo de uno de las personas que estaba ahí, que se dedicaba a la compraventa de coches chocolates. Y entonces, bueno, en el contacto con estos familiares nos dimos cuenta que tratar de ir a poner una obra de teatro en ese lugar que hablara de lo que había pasado ahí, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Y era como tratar de meterle el dedo en la llaga a qué y para qué, y cómo íbamos a querer representar algo que tenía que ver como pues con su dolor y con su... o sea, nos pareció pues absurdo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues una pieza que se llama ADN 193, que llegamos a ella por como la situación que estas personas nos contaban de cómo les entregan el cuerpo, ¿no? En descomposición después de mucho tiempo, se mandan a hacer una prueba de ADN y a ellos lo único que les dan es una cajita con unas cenizas, ¿no? Que ellos tienen que asumir como su familiar y asumir como aquí quedó el asunto y no preguntes más y se acabó la historia, ¿no? Entonces nosotros hicimos 3 acciones. Con una de ellas hicimos unas placas de cartón con la nomenclatura ADN 193. Una decía Tamaulipas, la otra decía Tlaxcala, que era el trayecto que hacían estas personas para ir a comprar los coches y luego venderlos acá. Y lo que hicimos fue intercambiar con personas que tenían un coche chocolate
intercambiar su placa gringa por esta placa. Los contactamos, la cambiamos y el chiste era que ellos usaran esa placa durante un día en sus trayectos cotidianos, sin más, o sea, sin seguirlos, sin nada. Otro de las acciones de esta pieza fue en los coches donde se venden los autos chocolates. Hablamos con los dueños de los lotes, instalamos estas mismas placas en cada uno de los lotes y se quedaron ahí las placas durante un tiempo, o sea, como el acuerdo era un día, ¿no? Y otra más fue una camioneta que era chocolate, circuló y se estacionó durante algunos momentos en las instituciones que tendrían que haberse hecho cargo del asunto, ¿no? O sea, la Casa del Gobernador, el edificio, el Sol de Tlaxcala, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la PGR, la Secretaría de Caminos, y ya. Y para nosotros esto es una cosa que se hizo una vez, no es no es una cosa escénica, ¿no? No pusimos a unos espectadores de un lado y a unas personas del otro a que lo miraran. Fue una cosa que hicimos una vez, que hicimos en Tlaxcala, y pues para nosotros, junto con los familiares, tenía el objetivo de ser pues un gesto de duelo y de solidaridad en ese momento, un momento juntos, una cosa que es así y que para nosotros es teatral, aunque no sea escénico, pues. Y ya, por ejemplo. Cuando pienso en la palabra insubordinado o escena insubordinada, me viene prácticas indisciplinares de José Antonio Sánchez, ¿no? Como en esta indisciplina del artista de la que habla él, que tiene que ver con salirse de los esquemas o patrones, voy a decir del sistema, como para entenderlo un poco. Y para mí tiene que ver con el proceso, la indisciplina, la insubordinación, es decir, desde que se reúnen unas personas a acompañarse y a hablar de cosas con las que se comprometen, que les tocan de muchas maneras o que tienen ganas de hablar de algo. Eso me parece un acto ya indisciplinar en este lugar donde vivimos, en esta sociedad de consumo, donde cada vez somos menos personas, en el sentido de la palabra, ¿no? Es decir, menos personas, menos humanos. Poder juntarnos a hablar, poder juntarnos a eso, ya me parece un tanto un acto de insubordinación cuando uno lo hace comprometidamente. Y creo que en esta indisciplina, ¿no?, de la que habla José Antonio Sánchez un poco, que lo ligo las dos palabras, es donde el artista puede encontrar y puede abrir una vía de investigación que siga abriendo caminos y que siga encontrando lenguajes. Después hablaré un poco como si eso se puede subordinar a la manera de creación de los propios, como esto que hablaba Héctor, pertenecemos a esta gran institución que es el arte, ¿no? Y cómo uno puede insubordinarse a eso. Son actos de subversión un poco los que uno hace al llevar a la escena esto, que me parece muy procesual, que me parece desde que uno empieza a hablar, se junta, decide sobre lo que va a hacer, sea dentro de la escena o no, ¿no? Subordinado o insubordinado en ese sentido, dentro de la caja negra o fuera de la caja negra. Pero creo que a partir de ahí es donde entiendo un poco esta insubordinación, esta indisciplina del artista. Eso. Sí, es raro, ¿no?, el término insubordinación. Es un término duro, es un término radical, es un término que provoca. Y sí, hay algo de esa línea, evidentemente, en el trabajo que hacemos nosotros, y yo sé que en el trabajo que hacen los compañeros, si no, no estaremos aquí, para empezar. Pero está bueno el cuestionamiento, ¿no?, del término para saber dentro de qué está nuestra discusión y, por lo tanto, desde dentro de qué marco está nuestra acción.
Nosotros como grupo, pienso que el primer acto de insubordinado es eso, ser grupo, así, tal cual. En una sociedad donde se construye todo de forma individual, que está estructurado de forma piramidal, la construcción en grupo ya tiene en sí mismo un acto de rebeldía interesante, es un acto de creación de familia, y eso siempre será un reto, ¿no? Parece fácil decirlo, pero en realidad es complejo. Y bueno, y a partir de eso, el dispositivo que a nosotros nos ha tocado como, no tanto como de insubordinación, sino todo lo contrario, hemos sido muy subordinados a lo que creemos que la escena necesita y pide, y entonces más bien ese diálogo tan directo con la escena nos ha hecho ser muy radicales, es decir, salirnos del teatro. En realidad nuestra producción ha sido toda excepto la obra que tenemos ahorita, fuera del teatro. Toda la búsqueda ha sido fuera del teatro, toda la búsqueda ha sido la idea de reconquistar al público, de reconquistar el diálogo de lo teatral, es decir, regresar a las bases. Y ahí hay un acto insubordinado interesante, la idea de regresar al origen. Si por insubordinado se quiere entender necesario, que podría ser, estoy de acuerdo en que, por lo menos de exponentes que he visto aquí su trabajo, es muy necesario su trabajo, y desde ahí hay un grado interesante de insubordinación. En nuestro caso, la necesidad nos ha llevado más que nada a plantear ficciones muy orgánicas, ficciones que tengan todo que ver con lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Sé que estoy diciendo una obviedad, eso es lo que busca el teatro en general, pero es lo que logra el teatro cada vez menos. Entonces, la idea de hablar desde nosotros sin ninguna impostura ha sido cada vez un motor más poderoso, porque tal vez la otra radicalidad es la idea de hacer teatro en sí mismo. Es una idea que atenta primero a uno que hace teatro, atenta contra la idea de perpetuidad como creador, y eso ya es interesante. Y también la idea de la memoria y de la reconstrucción de la memoria es fundamental. Entonces, cuando estamos en contacto directo, como lo tratamos de hacer nosotros en Vaca 35, con nuestra necesidad fundamental, que es el caminar del día a día, desde ahí creo que estamos construyendo también un vestigio de memoria muy necesario, y desde ahí hablamos del teatro. Entonces, en realidad hay completamente una resignificación de lo que puede ser lo teatral para nosotros, y creo que desde ahí la idea de insubordinación pues es interesante. Para mí esta idea de insubordinación, creo que se me viene un ejemplo muy cercano, que es hace una semana estar un domingo de 5 horas metidos 15 personas en un salón preguntándonos cosas inútiles, ¿no? En realidad como para la gente en general. Entonces yo les decía, es que es un milagro que estemos aquí hoy en domingo haciendo esto, y la necesidad de estar ahí me parece que es hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y eso para mí es lo que he buscado siempre, ¿no? Un poco, yo entré en el camino de la dirección porque no me quedaba otra, ¿no? Preguntándome cómo se hace el teatro y si era verdad lo que me decían los maestros o no. Muy pegada a la academia también, ¿no? De pronto, y pues no me sentía tan cómoda, y pues cuestionar poquitas cosas, ¿no? Poco a poco ir preguntándome, ¿será así? ¿No será así? ¿Cómo es que se relaciona uno con el espectador? ¿Para qué? Y hacer lo que siempre hemos querido,
creo que eso es insubordinado, ¿no? O sea, no hacer cosas que no queremos, sino replantear y tardarnos el tiempo que queramos en hacerlo y no pedirle dinero a nadie, ¿no? Para hacerlo también. Es como, bueno, a nuestros papás a veces, y ya después tener las deudas, ¿no? Ahí irlo pagando poco a poco, pero sí, un poco también tiene que ver con los modos de creación. Cómo quitarnos esta idea de la jerarquía, ¿no? Piramidal entre la dirección y los actores y el texto y pues no, es decir, cómo convivir colectivamente, aunque es súper difícil, la verdad, lograrlo, porque en cuanto menos me he dado cuenta ya estoy subordinada, ¿no? Y ya estoy siendo piramidal y estoy luchando contra eso todo el tiempo, y creo que es una postura que se tiene que entrenar también en la escucha con el otro y tratando de que lo del otro te importe, ¿no? Entonces es súper difícil, pero pues creo que escucharse y hacer teatro en sí ya está diciendo algo cuando pues nadie le importa el teatro en sí, ¿no? Entonces, pues eso en general, ¿no? También por otro lado, sacar lo que puede ser útil para la sociedad más allá de la escena o de tener una obra en cartelera, ¿no? Yo empecé a hacer teatro comunitario hace ya 5 o 7 años, por casualidad, y me di cuenta que el teatro servía para algunas cosas, ¿no? En el trabajo con los niños, en el trabajo con las señoras, y pues de pronto, aunque se les olvide estar un par de horas con ellos, algo cambia ahí, y creo que plantear una pregunta o plantear una inquietud en algún espectador, en algún participante, en alguna persona, eso para mí sería. Bueno, pues comparto varios puntos de los que hablaron, y en este momento pensé que puedo hablar de mi experiencia personal, y creo que el mayor acto de insubordinación que he vivido, que tiene que ver todo con el proceso que he vivido con Lagartijas Tiradas al Sol, es mi desapego al yo, que tiene que ver con que de repente yo ya me encuentro hablando como si fuéramos muchas personas, respondiendo mails como si fuéramos muchos, hablando de mí misma como si fuera varios, y entonces me di cuenta que he empezado a abandonar la necesidad de mi yo. Y no es que no necesite mi cuarto o no necesite mis objetos personales, sino este abandono del reconocimiento personal, que es un asunto que ronda todo el tiempo en el teatro. Y como dice Laura, el teatro la verdad es que no le importa a nadie, ¿no? Pero a todos los que hacemos teatro nos importa mucho que digan nuestros nombres y que digan los logros que hemos tenido durante nuestras carreras. Y bueno, yo afortunadamente, me he encontrado en este afortunado espacio del nosotros, y creo que sí, que digamos en este proceso de estoy enojada con la academia, o estamos muy enojados con la academia, y estamos muy enojados con los directores, y estamos muy enojados con el sistema de castings, y estamos muy enojados con la casilla en general, donde tenemos que entrar los actores, los directores, los dramaturgos, los productores. Estamos muy peleados con eso, y poco a poco fuimos reconciliándonos, pero justo tiene que ver con el origen, con que nos peleamos con algo, pero lo encontramos desde otra perspectiva. No es que eso, no es que el yo, no es que el teatro, no es que las máscaras, no es que la producción, no es que la jerarquía es lo que esté mal, sino cómo lo abordamos, ¿no? Y básicamente creo que ese es un primer acto de insubordinación, el decir un poco lo que decía Arturo Gámez
cuando se fueron a la guerrilla a la Sierra de Chihuahua, de nosotros nacimos en el mundo y parece que el mundo siempre ha sido así y así son las reglas, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Y bueno, básicamente creo que ese fue nuestro primer acto de insubordinación y en retrospectiva pues yo creo que hemos logrado lo que hemos logrado la reconciliación con el teatro y con el acto, con la acción, gracias a trabajar en equipo y esta onda de ser dos, que nos peleamos todo el tiempo, y luego ser tres, que a veces ya tres es mucho más fácil porque hay uno que concilia a los otros dos, y luego ya somos cuatro y entonces esos cuatro a veces se pelean, así nos aventamos. Hubo momentos en que nos aventamos sillas y nos peleamos a muerte y nos queríamos matar y yo ya no quería salir de escena, nunca más. Yo decía, es que no puedo seguir dando funciones de esto porque los odio. Y ese proceso fue necesario para entender que la democracia también es eso, ¿no? La democracia es aprender a pelearnos y aprender a superar el ego y a superar el orgullo y a superar el dolor de estar juntos. Y pues yo creo que ese es uno de los mayores actos de subordinación, sobre todo en una clase que es la clase de los artistas, que pues no nos vamos a poner a quemar coches, ¿no? O sea, somos una clase bastante aburrida en un sentido, ¿no? Y nos da miedo también la verdadera rebeldía, nos da miedo. Entonces, pues desde acá, ¿no? De cómo nuestra clase social y nuestra clase privilegiada como artista puede ser rebelde, pues creo que también tiene que ver con este acto de sentarnos y hablar y discutir y pelearnos, ¿no? Quizás, bueno, cuando uno se pregunta subordinado, siempre es subordinado a algo, no se puede ser solo subordinado, ¿no? Yo pensaba ahora que en realidad, y oyéndonos, hablamos de subordinación en efecto quizás en un primer nivel frente a la institución teatral o frente a la institución artística o en algún momento con un parámetro estético, y lo que creo es que por lo menos en mi interés está la idea de quizás insubordinar lo que hacemos frente a estos pequeños núcleos, digamos, que ordenan o desde la academia lo que debe ser el teatro, o desde el humanismo lo que debe ser la libertad, o desde lo que debe ser la persona, etcétera, para subordinarlo a otras cosas, digamos. Y aquí pensaría yo en que hay un halo aquí como de autonomía, como que el teatro debe ser autónomo, el arte es autónomo, y quizás es ahí donde a mí me parece que la subordinación acaba ordinando, la insubordinación acaba subordinándose a una otra cosa, que en todo caso me parece más problemática, ¿no? Rápidamente, pues Lagartijas Tiradas al Sol empezamos trabajando con una actoralidad que intentaba ser neutra, entonces todo era generalmente narración hacia el público y mucho texto, creamos mucho texto. Textos, al principio eran textos, edición de textos de otras personas, y poco a poco empezamos a hacer nuestros propios textos ya más en forma. Y ahora tenemos una combinación que hemos ido descubriendo que tiene que ver con la representación y el hablar frontal al público, porque, como decía al principio, trabajamos con teatro documental y muy a pesar del maestro Lebón, que odia nuestra forma de hacer dramaturgia, damos datos duros, damos estadísticas y confiamos en que los datos duros, las estadísticas y las fechas pueden convertirse en textos dramáticos. Entonces, esos momentos en que damos así la información, pues básicamente somos nosotros hablando de frente al público. Y creo que un poco ese es el trabajo de Lagartijas. Son procesos muy largos de investigación teórica, de teoría, de historia, de archivo,
y eso lo ponemos en escena con videos, hacemos un trabajo de investigación iconográfica generalmente también que apoya mucho al proyecto. Y ¿qué más? Pues nada, básicamente eso es el trabajo de Lagartijas. O sea, sí apelamos mucho a la actuación y a la representación, pero también a la neutralidad. Yo, rapidísimo, con esto que pregunta del postdrama, etcétera, quiero citar a Alemán, ¿no? En donde dice que más allá de que el teatro postdramático sea una postura estética en sí misma, es una manera de aproximarse en los modos de creación, ¿no? Entonces yo sí he tratado como de buscar esto que decía al inicio, como nuevas relaciones entre los creadores, y eso ha sido súper enriquecedor para la parte estética, ¿no? Básicamente es intervenir el trabajo de todos nos metemos con el trabajo de todos, del vestuarista, de la iluminación, de la actuación, de todo, es decir, todo lo cuestionamos, ¿no? Aunque no sea nuestra especialidad, y invitamos gente todo el tiempo, desde las primeras exploraciones, para compartir y que no se encripte todo lo que creemos creer, ¿no? Entonces eso ha sido como algo que he buscado todo el tiempo, y generar la concepción como de un, no sé si sistema, ¿no? Que al final sí es un sistema, pero entre el plano de contar una historia y el plano de la realidad. Entonces nosotros, la última obra que hicimos, que era un texto de Angélica Lidl, que al final es un mito que establece una historia determinada, pero cómo nosotros interveníamos ese texto, ¿no? Y poníamos parte de nuestra material biográfico, de nuestro material propio, interviniendo y tejiendo en el texto de Angélica, ¿no? Entonces ya, bueno, claro, cuando lo vio dijo, esto no es mi texto, ¿no? O sí es, y entonces nos preguntábamos, ¿esto es tu texto o no es tu texto? Pues es de todos, ¿no? Ya es de todos. Entonces, es un poco lo que últimamente, la vinculación entre el performance, ¿no? Entre el convivio teatral, es decir, romper la cuarta pared y generar como una convivencia de otro tipo con el espectador, y plantear la liminalidad, citando a Elena Diegues, ¿no? Entre la frontera entre la ficción y la realidad. Yo nada más rápido, para no cansarnos mucho, pues nada, los dos otros arribos de perímetro sí son escénicos, más que etiqueta, subetiqueta, como lo decía en un principio, nuestros acercamientos a las cosas que vamos haciendo tienen que ver con una estrategia a la que en común, los que estamos en ese momento en ese proyecto, nos parece más ad hoc para tratar nuestros intereses. Y bueno, ADN es un proyecto teatral, ¿no? Nosotros decimos, porque bueno, en principio nosotros venimos del teatro, y el acento de cada una de las acciones de la pieza se centra en la relación que tratamos de tejer con las personas con las que nos relacionamos, más que en la plástica o la estética. Tiene que ver con cómo tejemos nosotros las relaciones con las personas con las que estamos participando desde la concepción, pero también con las que nos estamos relacionando al hacer la pieza, las personas que aceptan ponerle una placa apócrifa a su coche y todas estas cosas, ¿no? Y también, pues eso, el duelo lo asumimos desde un ritual que tiene que ver con el convivio, que tiene que ver con tener a la otra persona enfrente, con crear un espacio en donde podemos relacionarnos y hacer un otro espacio que no, de donde viene el rito y de donde tiene el origen la ficción, que no es el cotidiano, en donde todos nos ponemos de acuerdo para hacer esa cosa. Entonces, desde ese piso, nosotros decimos que es teatral, ¿no? Y más que si postdrama fuera expandido, intervención, que hay que tenerlo consciente y tal, pues para nosotros el gen de eso es pues el teatro, ¿no?
y ya. Decir como me sonó esta palabra espectador como todo el rato, y creo que, y aquí cito a Teatro Ojo, por ejemplo, que está Héctor, lo voy a citar porque voy a hablar de él, donde yo nunca me... Ya que no quiere hablar Héctor, donde yo nunca me he sentido espectadora de lo que voy a ver de Teatro Ojo, sino acompañante, sino accionadora, sino... ¿Me explico? Entonces es ahí donde se expande esta percepción de aquí hacemos y allá nos miran, y donde todo esto se puede mover, ¿no? Y lo digo desde mi participación en lo que he acompañado a Teatro Ojo, en lo que he podido acompañar a Teatro Ojo. Donde la escena o el teatro se abre muchísimo y ya no se trata solo de yo te presento una escena y tú te vuelves un espectador, sino yo te acompaño, yo acciono, yo estoy con esta relación, ¿no?, que propone Teatro Ojo, que para mí es lo más claro que hay, y por eso hablo de Teatro Ojo en vez de hablar de lo que yo hago, porque me sonó por ahí la palabra espectador, donde digo yo nunca me he sentido espectadora de lo que hace Teatro Ojo. Por ejemplo, me parece muy importante en esta escena o en este teatro, en esta teatralidad, partir de esa compañía que no se puede volver con el otro, en la relación con lo que el otro hace. En nuestro caso, nosotros lo que quisimos hacer es escénico, lo que nosotros hacemos, pero es particular llamarlo escénico porque no estamos en la escena como tal, sino estamos en espacios alternativos. Ahora, ya dije que tenía que ver con una postura política, pero tiene que ver con una postura estética y poética también, porque pensamos que en los teatros no está vivo el teatro. Entonces tuvimos como que salirnos de los teatros para reencontrarnos con lo teatral y empezar a hacer una resignificación del espacio. Y si hacemos una resignificación del espacio, hacemos una dramaturgia también del actor, hacemos todo es en base a creaciones colectivas, y ese ha sido nuestra línea. La idea de trabajar con el espectador todo el tiempo, no para el espectador, y de tener una resignificación de convivio con respecto al diálogo oral. Ese ha sido nuestro accionar todo el tiempo y ese ha sido nuestro eje. Bueno, ¿quieres mejor te cuento lo que cito yo también? Lo que estamos haciendo muy rápido. Estamos trabajando en un parque de diversiones infantil que es para niños, del que hablaba hace un momento, en el que las reglas están más o menos claras para todos esos niños, y estamos trabajando con un grupo de niños con el que hemos estado haciendo talleres y tal, y esos niños lo que están haciendo al interior del parque es, digamos, o desviar, o desobedecer, o dejar de hacer, o ¿no? Y digamos, ese espacio que es un poco lo que Teatro Ojo más o menos podría tener una línea es, por un lado, es que trabajamos, digamos, con el momento preciso, que son las elecciones, si es que se va Calderón, si es que abandonan un edificio, de relaciones exteriores hacemos visitas guiadas o lo que sea. Pero digamos que la parte que más nos interesa, y quizás de ahí también el nombre, que viene de Cine Ojo, un movimiento de Giga Bertov, un cineasta ruso, y nos inventamos que podíamos llamarnos Teatro Ojo, tiene que ver con que lo teatral, la teatralidad que nos interesa está ya pasando, y quizás lo que más nos importa es aprender a verla, a mirarla, mejor dicho, y mirar es político, digamos. El hecho de mirar, la mirada se construye políticamente, y es ahí donde nos interesa intervenir, más que en producir escenas. Pues yo quiero agradecer a Silvia Ortega Bertoletti, a Carmen Ramos, que son las precursoras de Transdrama, y bueno, agradecerles su presencia por estar aquí esta noche.